Conduje 9 horas con una caja de reliquias familiares en el asiento del pasajero, solo para que me dijeran que la cena de compromiso había sido el día anterior. Me quedé ahí parada, sosteniendo la caja, mientras ellos sonreían como si yo fuera una vecina que había llegado sin invitación. Esa noche abrí el mapa que estaba dentro y me di cuenta de que tal vez nunca estuvo destinado a quedarse en la familia. Así que me fui. Pero lo que hice después cambió todo lo que ellos creían que poseían. El cielo apenas clareaba cuando giré la llave en el encendido. 9 horas de carretera se extendían delante de mí, y mi espalda ya dolía solo de pensarlo, pero me sentía firme y llena de propósito. En el asiento del pasajero, envuelta en una manta de lana, iba una caja de madera. Dentro de esa caja había 3 mapas dibujados a mano, cada uno con más de 70 años. Mi abuelo los había trazado a la luz de una vela, uno por cada ruta principal que nuestra familia usó cuando manejábamos pequeñas líneas de carga desde el sur de Missouri. Él se los pasó a mi padre me los pasó a mí. Yo los había cuidado como si fueran mi propio aliento. Hoy iba a dárselos a mi hijo. A Miles siempre le encantaron las historias. Le encantaba escuchar sobre nuestra gente y cómo encontrábamos caminos que nadie más veía. Cuando era pequeño, se sentaba en mis rodillas y recorría esos mismos mapas con sus deditos, pidiéndome que le contara otra vez dónde se dividía el río, dónde crecía el algodón, dónde había acampado su bisabuelo. Hacía tiempo que no pedía esas historias. Aún así, hoy parecía el día perfecto. La cena de compromiso, un hito, un comienzo, un momento para pasar lo que realmente importa. No había visto a Miles en casi 4 meses. Nuestra última llamada fue breve, pero su voz sonaba apresurada. Mencionó que planeaban algo pequeño, solo familia. No insistí. Confiaba en él. Confiaba en mi hijo. Cuando llegué a la entrada de la casa, el sol ya se había escondido detrás de un banco ancho de nubes. La casa parecía más nueva que en mi recuerdo, más grande, más fría. Renee, su prometida, abrió la puerta. Su expresión vaciló antes de hacerse a un lado. No hubo abrazo, no hubo bienvenida. Levanté la caja. Dije, traje algo para la cena de compromiso. Se detuvo, ladeó la cabeza y dijo, la cena fue ayer. Me quedé ahí un segundo con la caja en las manos. Le pregunté qué quería decir. Se encogió de hombros. Dijo que fue algo de último minuto, que la familia de ella estaba de visita, que pensaron que tenía sentido. Luego sonrió, una sonrisa fina como papel, y dijo que no creyeron que yo estuviera dispuesta a viajar tanto. Adentro se oían risas. Alguien chocó una copa. Ella nunca se apartó de la puerta. Sentí que la caja se hacía más pesada en mis brazos, no por el peso, sino por la vergüenza, una vergüenza que no era mía, pero que de alguna forma se había acomodado en mis hombros. Le pedí si podía pasar solo un momento. Miró hacia atrás y dijo, tal vez otra vez, todavía están recogiendo, hay mucho movimiento. Y luego la puerta se cerró. 9 horas manejando para eso. Me quedé sentada en el auto casi 1 hora. Nadie salió, ni Miles, ni siquiera un mensaje, nada. La caja estaba entre nosotros como testigo. Seguía pensando en cuando tenía 8 años y lloró porque no lo dejé dibujar en esos mapas. Él los llamaba tesoros. Yo le dije que eran historia. Tal vez eran las 2 cosas. Ahora solo eran míos otra vez. Al final la arranqué y me fui. Hay un tipo de silencio que pasa cuando alguien te cierra la puerta sin hacer ruido. Es más fuerte que cualquier grito. Él no alzó la voz, ni siquiera habló, pero el silencio lo dijo todo. Manejé hasta que la carretera dejó de sentirse cruel, hasta que se encendió la luz de la gasolina, hasta que pude respirar sin ahogarme de decepción. Esa noche, en la habitación del motel, abrí la caja, extendí los mapas sobre la cama como si fueran cartas antiguas y recorrí las líneas con los dedos otra vez. Recordaba cada curva, cada recodo, cada camino punteado. Lo que mi hijo olvidó, yo todavía lo recordaba. Y de pronto, algo dentro de mí empezó a cambiar. ¿Alguna vez lo has sentido? Ese momento tranquilo en que la tristeza se desvanece y algo más fuerte empieza a sentarse.
porque yo lo sentí esa noche. Y lo que hice a la mañana siguiente, bueno, esa parte lo cambia todo. A la mañana siguiente manejé de vuelta a mi casa en Blue Bluff. El cielo era pálido y delgado, y apenas noté la carretera. No lloraba, ni siquiera estaba enojada, pero algo en el silencio dentro de mí se había endurecido durante la noche. No como una pared, más bien como un piso. Ahora tenía dónde pararme. La casa estaba en silencio cuando entré. Vivo sola desde que Thomas falleció, y esa quietud antes me molestaba. Ya no. Esa mañana se sentía como alivio. Desempaqué los mapas y los guardé de nuevo en el cajón del mueble, justo debajo del compás carvado a mano que usé en las rutas de mi padre. Ese cajón siempre fue donde vivía el legado, pero algo dentro de mí sabía que los mapas no se quedarían ahí mucho tiempo. Al mediodía preparé té y me senté en la tabla de la cocina. No dejaba de pensar en la cara de Miles cuando lo abracé el día que entró a la universidad. El niño que se apoyaba en mí como si yo fuera su gravedad. Ese niño no había contestado mi llamada, ni siquiera un mensaje. Había pasado un día entero. Tomé el embolso que estaba al borde de la mesa. Había llegado 2 semanas antes, de un museo regional con el que solía colaborar. Me habían invitado durante años a volver y ayudar a catalogar mapas históricos de comercio. Siempre dije que no, pero esta vez el embolso traía una nota de Sylvia Lannister, la directora en persona. Había oído que yo guardaba algunos artefactos familiares raros. Se preguntaba si consideraría curarlos para exhibición pública. Nunca respondí. En ese momento parecía demasiado. Pero abrí la carta otra vez. La releí palabra por palabra y luego la leí de nuevo. Algo había cambiado en mí esa mañana. El silencio de Miles no solo dolía, aclaraba. Llamé a Sylvia. Contestó al segundo timbre. Se sorprendió de oír mi voz. Cálida, eso sí, siempre lo fue. No habíamos hablado en casi un año. Le dije que estaba pensando en la oferta, que tenía 3 mapas de principios del siglo XX con anotaciones de primera mano, líneas de comercio, notas de rutas en la letra de mi abuelo, y que estaba lista para que vivieran fuera de mi casa. Ella no me apuró, solo dijo que tenían espacio para ellos y que si alguna vez quería ir en persona, sería un honor. Después de colgar, me quedé sentada en la sala mirando la chimenea mucho tiempo. No había fuego, solo piedra fría, del tipo que no calienta una habitación, solo la observa. No era solo por los mapas, era por cómo mi vida se había encogido alrededor de las necesidades de mi hijo sin que yo lo notara. Las cenas que cociné cuando no apareció, los cumpleaños que pasé con la familia de René ocupando el centro, el tiempo que les presté $12,000 cuando empezaron su empresa de bienes raíces y nunca volvieron a mencionarlo, porque creía en él, porque eso se hace por las personas que amas. Ese amor se había vuelto callado, no porque yo dejara de sentirlo, sino porque él dejó de recibirlo. Una semana después visité el museo. En cuanto entré al ala de curaduría, el aire se sintió distinto, limpio, medido. Había mesas con guantes y lupas, paredes llenas de artefactos, voluntarios trabajando en silencio pero con propósito. Nadie aquí fingía importarles. Estaban aquí porque ya les importaba. Sylvia me recibió con un abrazo largo. No hizo preguntas, solo me llevó a una sala marcada como ingreso de colección privada. Ahí extendí los mapas. Vi sus dedos recorrer los bordes con reverencia. Ni una palabra sobre valor, ni una palabra sobre dólares, solo valor en tiempo, en historia, en personas. Me preguntó si estaría dispuesta a grabar una breve historia para acompañar la exhibición, tal vez hablar con algunos de sus pasantes. Dije que sí antes de pensarlo 2 veces. Cuando manejé de vuelta a casa esa tarde, el pueblo se sintió más cálido. Mismos edificios, mismos árboles, pero veía todo distinto, como si me hubieran quitado una capa de los ojos. En casa vacié el cajón del mueble. No lo dejé vacío. Puse dentro una pequeña llave de latón. Era la que abría el baúl de cedro de mi padre. Ese baúl ya no existe, pero la llave quedó. No sabía por qué la guardaba hasta ese momento. Era lo último de él que nunca había compartido. Ahora empezaba a entender por qué.
Algunas cosas pertenecen a la sangre y algunas al recuerdo, pero algunas, como los mapas, como las historias, como el silencio roto en el momento justo, pertenecen al legado, y yo ya estaba cansada de entregar ese legado a personas que no querían cargarlo. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en años quería descubrirlo. Fui a sacar la basura la mañana siguiente y pasé por el corcho cerca de la heladera. Durante años, ese corcho tuvo tarjetas de cumpleaños antiguas, notas de vecinos y fotos de Miles de todas las etapas. Primer día de kindergarten, baile de graduación, ese verano que trabajó en Idaho y volvió quemado por el sol y sonriendo. Pero lo que me detuvo fue la foto más reciente que había colgado. Era del año anterior, cuando los visité para Acción de Gracias. Fuimos al arboreto local y un desconocido se ofreció a sacarnos una foto. Renee llevaba una bufanda verde oscuro y Miles tenía la mano suavemente en su espalda. Yo estaba al lado, sonriendo. Esa foto había sido cortada justo por la mitad. Renee y Miles quedaban intactos, pero mi mitad estaba limpia y cortada. Me quedé mirándola mucho tiempo, no en shock, en reconocimiento. Hay una forma en que una persona puede ser borrada de su propia vida, y la primera señal nunca es fuerte, es sutil. Cuando mueven tu asiento en la mesa sin mencionarlo, cuando cuentan tus historias sin darte crédito, cuando editan los recuerdos poco a poco hasta que encajan en la versión cómoda de otra persona. Bajé la foto, la doblé una vez y la guardé dentro de un libro de recetas. No tenía ganas de tirarla, todavía no. Esa misma tarde fui a enviar un pequeño paquete al museo. Sylvia había pedido una copia del diario que mi abuelo llevó durante sus viajes de carga. La empleada del correo, Sandra, es una mujer que conozco desde hace 20 años. Sonrió y preguntó cómo estaba Miles. Le sonreí de vuelta. Le dije que estaba ocupado. Luego me detuve. Le pregunté si tenía tiempo para un café esa semana. Se sorprendió, pero asintió. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que no quería seguir explicando lo que había pasado, solo que no quería cargarlo sola. 3 días después me encontré con Sandra en el diner cerca de la Plaza Antigua. Llevaba un cardigan color óxido y una calidez que no apuraba. Nos sentamos cerca de la ventana donde la luz hacía todo más suave. No le conté todo, solo lo suficiente. Escuchó. No ofreció consuelo rápido ni palabras vacías, solo asentía mientras yo hablaba. Luego dijo algo que no esperaba. Dijo que a ella también le había pasado. Su hija se casó con una familia adinerada y poco a poco empezó a alejarse. Las llamadas eran menos, las visitas pararon. Luego un día Sandra vio una foto navideña en internet, toda la familia frente al árbol, excepto ella. Ella había organizado todo ese año, cocinado todo, limpiado, pagado la mayoría, y aún así no pertenecía. Nos quedamos en silencio un momento. Luego dijo que el duelo no siempre es por muerte, a veces es por seguir viva mientras alguien elige olvidarte. Eso se quedó conmigo. Cuando llegué a casa esa tarde, encontré un sobre metido entre la puerta mosquitera y el marco, sin remitente, mi nombre escrito con una letra conocida. Dentro había una invitación de boda. Miles y Renee. En 2 meses, en Oregon. No había nota, solo la invitación, blanca y perfecta. Y al final, en letra pequeña, decía: solo ceremonia, sin recepción. Me quedé mirándola mucho tiempo. Esto no era olvido, era precisión. No me habían avisado de la cena de compromiso. Ahora me invitaban a una boda donde no había asiento para mí en la mesa. Y aún así, algo dentro de mí no se rompió. En cambio, se aclaró. Saqué una caja del armario del pasillo. Dentro había recibos, correos impresos de años atrás y una carpeta delgada etiquetada Finanzas Familiares. Había empezado esa carpeta cuando Thomas se enfermó para que Miles entendiera cómo estaban las cosas. Página tras página revisé lo que le había dado con los años. 2 préstamos.
El primero de $12,000 para empezar su primera inversión inmobiliaria. El segundo de $27,000, cuando se atrasaron en los impuestos y casi pierden la casa en Flagstaff. Ambos sin pagar, ambos sin documentos, porque confiaba en él. Al fondo del montón estaba una copia del traspaso de título de la cabaña junto al lago que teníamos. Thomas y yo se la firmamos hace 5 años, creyendo que la preservaría. Pero la vendieron 8 meses después y usaron el dinero para invertir en una remodelación en Austin. Me enteré por una amiga del registro de la propiedad. Nunca dije una palabra. Hasta ahora. Saqué una carpeta nueva y empecé a organizar los documentos, no porque planeara pelear, porque ya estaba cansada de olvidar, de fingir, de dejar que otros decidieran la historia de mi vida. Cuando terminé, el sol ya se había puesto detrás de los pinos. La cocina estaba en silencio otra vez, pero esta vez no era vacía. Era enfocada y algo dentro de mí había empezado a despertar. No era rabia, no era venganza, solo claridad y el ritmo tranquilo de una mujer que por fin volvía a poner su propio nombre en la historia, aunque tuviera que escribirlo desde los márgenes primero. A la mañana siguiente me desperté más temprano de lo normal. No me sentía descansada, pero no podía quedarme quieta. Había una tensión tranquila bajo mi piel, como si algo esperara ser notado. La casa estaba en calma. Preparé café mientras el sol intentaba salir detrás de nubes grises. Me senté sola en la cocina, mirando a la nada hasta que mis ojos se posaron en el armario de los útiles. Ese armario siempre fue mío, no solo para herramientas viejas y bombillas, sino donde guardaba cosas que nadie más pensaba preguntar. Lo abrí despacio. Mi mano alcanzó la caja fuerte del fondo, la misma que Harold y yo compramos cuando vendimos nuestro primer terreno. No era lujosa, pero era nuestra, y confiábamos más en ella que en cualquier banco. Me tomó un segundo recordar la combinación, pero mis dedos no dudaron. Dentro había carpetas manila, cada una gruesa de papeles, algunas polvorientas, algunas limpias, pero una en particular destacaba. Una carpeta pequeña etiquetada Catskills. La abrí. Documentos de escritura, notas manuscritas. La cabaña que Harold y yo compramos en el norte del estado de Nueva York, después de que mi madre falleció. Era un lugar modesto, pero significaba algo, un refugio, y siempre había sido mío, pagado completo con mi herencia. Entonces lo vi. Una página nueva grapada atrás. Un traspaso de título. La propiedad había sido transferida a una LLC, no cualquier nombre. Decía Miles Renee Development Holdings. Mis manos se congelaron. Mis ojos no. Leí cada palabra. Fecha: abril del año pasado. Firmas, testigos, un notario que nunca conocí, y en ningún lado estaba mi firma. No lloré, no en ese momento. Solo me senté hacia atrás en la silla y miré la caja fuerte, pensando qué más podría estar enterrado en esos papeles viejos. El shock fue profundo, pero debajo empezó a subir otra cosa. Necesitaba que alguien confirmara que no me lo estaba imaginando, alguien que entendiera documentos legales mejor que yo. Al mediodía ya estaba vestida y en el auto. No llamé a Miles, no le escribí a nadie. Pasé por la plaza del pueblo y estacioné frente a una pequeña oficina legal con un toldo verde descolorido. Connolly y Hartman. Recordaba a June Connolly, la fundadora. Ahora la manejaba su hija Meredith. La recepcionista era joven, amable y visiblemente sorprendida de verme. En minutos, Meredith salió al recibidor, me estrechó la mano y me llevó a su oficina. No ofreció charla pequeña, solo esperó que yo empezara. Le conté todo, desde el momento en que llegué a la casa hasta la foto donde faltaba mi cara.
la cena de la que nunca me avisaron y el título de la cabaña transferido sin mi conocimiento. Le pedí los papeles. Se los entregué. Meredith leyó en silencio. Su cara se mantuvo tranquila, pero sus ojos se oscurecieron un poco. Cuando terminó, se recostó y dijo que había visto esto antes. No la situación exacta, pero patrones parecidos. Poderes notariales silenciosos, padres mayores firmando bienes sin entender del todo, propiedades movidas a compañías que discretamente sacaban al dueño original. Le pregunté qué se podía hacer. Dijo que empezaría investigando la LLC, averiguando quién la creó, cuándo y si mi nombre se usó legalmente. También revisaría cualquier archivo legal reciente a mi nombre, poder notarial, cambios en planes sucesorios, cualquier cosa sospechosa. Salí de su oficina con una carpeta y su tarjeta. Me dijo que no hablara con Miles ni con Renee hasta saber más. Asentí. En casa, saqué todos los documentos de la caja fuerte y los puse en un maletín con llave. Guardé ese maletín en el baúl del auto por si acaso. Luego llamé a mi contador y a mi agente de seguros. Hice preguntas que debí haber hecho años atrás. Esa tarde me senté en el porche mirando el lago. No me sentía enojada, ni siquiera triste. Me sentía clara. Y esa claridad pesaba más que cualquier otra cosa. Por primera vez en años, vi mi vida tal como se había vuelto. No como esperaba, no como creía haber construido, solo como era. Había confiado demasiado. Había permitido que el silencio hablara por mí. Había dejado que personas que amaba tomaran decisiones por mí sin cuestionar sus motivos. Pero ya no. Esa noche subí al ático y encontré una caja que no abría en años. Cartas, un mapa, una llave de la cabaña de los Catskills, la que nunca creí que volvería a necesitar. Recorrí el mapa con el dedo. Los caminos parecían más delgados que en mi recuerdo, pero los conocía. Todavía podía encontrar el rumbo. La casa ya no se sentía como hogar, pero no estaba perdida. Ellos creían que me habían sacado del cuadro, pero yo apenas estaba empezando. Los días siguientes pasaron en una calma extraña, como la quietud después de una tormenta larga que nadie se atreve a mencionar. Renee y Miles parecían asumir que mi silencio significaba aceptación, tal vez rendición, pero yo no estaba callado porque fuera pasiva, estaba callada porque observaba. El cambio en su tono hacia mí se había vuelto frío y transaccional. No me invitaban a sentarse con ellos a tomar café, no me incluían en las llamadas con la organizadora de la boda. Hasta el perro, Finn, había dejado de acurrucarse a mis pies. Ahora dormía afuera de la puerta de su habitación. No intenté cambiarlo. Usé el tiempo para organizar el resto de los papeles de la caja fuerte, agrupándolos en carpetas etiquetadas. Registros de inversiones antiguas, bonos, certificados de propiedad de ventas de tierra anteriores. Y guardado en uno de los sobres más viejos, encontré algo que no esperaba, una copia de la última carta de Harold para mí, escrita a mano en tinta azul, fechada 3 semanas antes de morir. Ahora recordaba, la había dejado en mi mesita de noche y me dijo que no la abriera hasta que necesitara volver a oír su voz. Hablaba de la cabaña, de cómo yo siempre encendía la chimenea justo antes de que el sol se escondiera detrás de las colinas, del verano que pintamos las persianas de verde y bailamos descalzos en el porche después de terminar. Pero cerca del final su tono cambió. Me advirtió que las personas, incluso las que amamos, pueden perder de vista lo que importa cuando entra el dinero o el poder. Me dijo que no dudara de mis instintos. Y lo más importante, escribió esto: tú eres la guardiana de lo que construimos juntos. Protégelo, aunque eso signifique alejarte de quienes no lo merecen. Doblé la carta.
La guardé en el bolsillo del abrigo y me quedé sentada en la quietud de la cocina, escuchando el reloj marcar el tiempo que me quedaba antes de que todo cambiara. A la mañana siguiente llamó Meredith. Había investigado más a fondo Mill Rand Development Holdings. La LLC se formó 5 meses antes de mi llegada, usando un apartado postal en un pueblo cercano. La firma era de Miles, la gerente, Renee. Mi nombre no aparecía por ningún lado. Peor aún, Meredith encontró que la propiedad de la cabaña se había usado como garantía para un préstamo comercial a corto plazo. La usaron para asegurar el pago inicial de una propiedad que yo nunca había oído, un contrato de arrendamiento comercial ligado a un emprendimiento de restaurante que ya estaba en problemas. No respondí de inmediato. Mis manos se sentían entumecidas, no de shock, sino de confirmación. Habían apostado a algo sagrado, algo que debía durarnos a ambos, en un plan que nunca se molestaron en contarme. No solo escondieron la verdad, usaron mi confianza como plataforma para llegar más lejos de lo que debían. Esa tarde Renee estaba en la cocina preparando algo que olía a romero y limón. Miles revisaba correos en la mesa del comedor. Entré llevando una caja. Estaba llena de fotos enmarcadas que había quitado del pasillo de arriba. Fotos de cumpleaños, vacaciones, parrilladas. Todas tenían algo en común. Mi cara estaba en ellas. Puse la caja suavemente en la mesa. Los dos levantaron la vista. Ninguno dijo nada. Hablé claro, mi voz firme. Les dije que me iría unos días al norte del estado. No di detalles, no invité conversación, solo dije que necesitaba tiempo afuera. Renee preguntó si volvería para el fin de semana de la boda. Dije que hablaríamos cuando regresara. Empaqué esa noche. Una valija, 2 mudas de ropa abrigada, el maletín con todos los documentos legales y financieros y la carta de Harold. Salí temprano en la mañana, antes de que saliera el sol. No dejé nota, no miré atrás. Los caminos hacia los Catskills se sentían más angostos que en mi recuerdo, pero mis manos se movían con memoria y certeza que no sentía en años. Los árboles empezaban a cambiar de color, el aire fresco entraba por la ventana. Cuando llegué, la cabaña estaba exactamente como hace décadas, desgastada pero fuerte. El porche crujió bajo mis pasos. Abrí la puerta y dejé que el polvo me saludara como a una vieja amiga. Adentro encendí la chimenea, abrí las ventanas y respiré. Durante horas me quedé sentada con nada más que silencio y el calor del hogar. Había paz aquí, del tipo que solo reconoces después de haberla extrañado mucho tiempo. Esa noche dormí más profundo que en meses. En la mañana preparé té y caminé hasta el pequeño buzón al borde del camino de grava. Adentro dejé una carta dirigida a Meredith. Adentro estaban copias de todo: el traspaso de título, el registro de la LLC, la carta de Harold y una nota mía. Le pedí que avanzara con una denuncia formal, que preparara los documentos necesarios para disputar la legitimidad del traspaso de propiedad. Le pedí que actuara no solo como mi abogada, sino como testigo de lo que estaba a punto de reclamar. Porque esto no era solo por tierra, no era por dinero, era por algo mucho más antiguo y frágil. Era por dignidad, y ya estaba cansada de regalar la mía. Volví a la ciudad 3 días después, no porque los extrañara, sino porque estaba lista. La cabaña había hecho su trabajo. Me había recordado quién era antes de convertirme en la red de seguridad de alguien, antes de ser alguien a quien tolerar, rodear y olvidar en la misma mesa que yo había construido. Ese fuego crepitando en la vieja chimenea hizo más que calentarme. Despertó algo. De vuelta en la casa, Renee ni siquiera levantó la vista cuando entré. Miles murmuró un hola sin despegar los ojos de la laptop. Sus vidas habían seguido, y la mía simplemente había salido. Eso me parecía perfecto. Subí al cuarto, abrí el armario y saqué la valija de viaje. Dentro había una carpeta gruesa con copias y anotaciones y el peso de la prueba. Saqué foto de cada página y se las envié a Meredith. Luego me senté al borde de la cama, cerré los ojos y respiré. Esa noche no cociné. No pregunté si necesitaban algo. No hablé a menos que me hablaran.
El cambio los confundió. Se notaba, pero no insistieron. Todavía estaban demasiado seguros. Pasó una semana. Meredith llamó con novedades. Había presentado la petición para desafiar la legitimidad del traspaso de título. Como la LLC se creó con intención oculta y yo nunca fui informada de su existencia ni di consentimiento informado, había base para investigar por transferencia fraudulenta. La casa volvió a ser mía, al menos a los ojos de la ley, temporalmente mientras duraba la investigación completa. Pero incluso eso hizo que algo dentro de mí se asentara. No se los dije de inmediato. En cambio, observé. Presté atención al modo en que René se apropió del patio del jardín, ahora llamándolo su proyecto de diseño. Noté cómo Miles empezó a traer catálogos de accesorios de lujo, ninguno de los cuales habíamos necesitado nunca. No mencionaban la cabaña, ni un susurro de la LLC, pero había tensión en sus movimientos, como si esperaran que algo se rompiera. Y se rompió. La mañana que llegó el mensajero con un sobre delante dirigido a mí. René lo recogió del porche, miró el nombre y me lo trajo a la cocina. Yo estaba tomando café. Lo puso frente a mí como si nada. Lo abrí despacio, consciente de sus ojos. Dentro había una carta formal de la oficina del registro del condado, reconociendo la recepción de mi reclamo y confirmando que la propiedad en disputa estaba ahora bajo revisión legal. René palideció. Preguntó de dónde venía. No respondí. Entró Miles. Ella le pasó la carta. La leyó rápido. Luego me miró. Su cara no se sonrojó. Se derrumbó. Preguntó qué estaba haciendo. No dije nada. Solo me levanté, tomé la carta y caminé hacia el cuarto del sol. Unas horas después pidieron hablar. Nos sentamos en la sala. Miles habló casi todo. Dijo que las cosas se habían complicado, que solo querían ayudar al futuro de la familia. Mencionó la inversión en el restaurante, los planes de expansión, el momento. Dijo que nunca fue para quitarme nada. Asentí. Luego le pregunté por qué nunca me contó de la LLC, por qué falsificó mi firma en el traspaso, por qué usó la cabaña, el único lugar que Harold y yo construimos juntos, como garantía para un préstamo que nunca vi. No respondió. René intentó intervenir. Dijo que era un malentendido, que yo siempre iba a beneficiarme, que todo iba a quedar en la familia. Les dije que había vuelto a leer la carta de Harold, les conté sobre sus palabras de custodia y protección y les dije la parte que más importaba. No se protege algo regalándoselo a personas que mienten. No alcé la voz, no lloré. Solo les dije que había recuperado el control legal total de la propiedad y que si necesitaban buscar un nuevo lugar para vivir, les podía dar 60 días. Por decencia. Miles miró el piso. René me miró a mí. Ninguno dijo una palabra. Y en ese silencio sentí que algo se soltaba en mi pecho. No era alivio, no era triunfo, era otra cosa, una certeza tranquila. Ellos habían creído que estaban construyendo algo grande, pero nunca se dieron cuenta de que primero habían roto los cimientos, y yo acababa de reclamar la tierra bajo sus pies. Los 60 días pasaron como un tren en la niebla, silencioso, constante. Nunca tuve que preguntar si estaban empacando. Las cajas empezaron a aparecer cerca de la escalera en la tercera semana. Las herramientas de jardín de René desaparecieron del patio en la quinta. El ruido de la máquina de espresso de Miles se apagó en la sexta. Se movían como tratando de no molestar algo frágil, como si el silencio hiciera todo menos real. No me regodeé, no insistí, no les recordé. Seguí con mis días como siempre. Café temprano, libros viejos, caminatas cortas por el barrio. El aire en la casa cambió. Ya no era tenso, era hueco. A veces atrapaba a Miles mirándome como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras. René me evitaba por completo. Coexistimos en habitaciones donde nada se decía y todo se sabía. El día 32 recibí una llamada de Meredith. Acababa de salir de una reunión con un abogado inmobiliario de confianza de su firma. Él había revisado todo y sus primeras palabras fueron: «Esto no fue un error, fue un plan largo».
La LLC se había creado más de 14 meses antes. Miles la registró bajo otro nombre. Su mejor amigo figuraba como agente registrado. La prima de René, la que siempre se quedaba demasiado en las fiestas, había firmado como testigo. Cada hilo llevaba a ellos. Se habían tomado su tiempo, se movieron despacio, esperaron que Harold muriera, esperaron que yo llorara, esperaron que el polvo se asentara. Yo no era solo garantía, era la última pieza que faltaba sacar del tablero. Esa noche me senté a la mesa de la cocina con Meredith en altavoz. Leyó el borrador del affidavit. Su voz estaba calma, pero se notaba el enojo debajo. Dijo que podíamos presentar para reclamar la totalidad de los activos de la LLC y disolver la transferencia fraudulenta. Dijo que teníamos caso no solo para recuperación de propiedad, sino para daños punitivos. Le agradecí y colgué, y miré la ventana oscura sobre el fregadero. Mi reflejo me miró de vuelta. Más vieja, sí, pero ya no con miedo. El día 42, Miles pidió hablar conmigo a solas. Nos sentamos en el cuarto del sol, el mismo donde Harold solía dormir la siesta con el periódico dominical doblado sobre el pecho. Miles carraspeó, jugueteó con su reloj, dijo que no había querido que las cosas llegaran tan lejos, dijo que pensó que podía manejarlo mejor que yo, dijo que la familia necesitaba que alguien tomara el control. Escuché. Habló de inversiones, el clima de negocios, los impuestos de propiedad. Escuché. Luego dijo algo que me detuvo en seco. Dijo, «Tú ni siquiera la usas, mamá. La cabaña. Te quedas en esta casa y lloras». Lo miré mucho tiempo. Luego le conté del fin de semana que pasé sola allá arriba, del tronco donde Harold talló nuestras iniciales, del modo en que los árboles todavía crujen igual que hace 30 años, de la carta que encontré y de cómo me sentí al darme cuenta de que mi nombre todavía importaba en algún lugar. No dijo nada. Me levanté, caminé hasta la repisa y tomé una foto enmarcada. Era de Acción de Gracias hace 12 años, la última con Harold. Miles tenía el brazo alrededor de mí. René sonreía. Se veía cálido, real, pero la mujer de la foto no tenía idea de lo que el silencio podía esconder. Le entregué la foto y dije, «Esto es lo que yo creía que estábamos protegiendo». Salí de la habitación y no miré atrás. El día 54 habían empacado lo último. René no se despidió. Dejó una nota en la encimera de la cocina agradeciéndome por dejarlos quedar tanto tiempo. Dijo que esperaba que algún día la perdonara. La letra era cuidadosa, casi infantil. Miles fue el último en cerrar la puerta. Se detuvo en el umbral, miró la casa una vez más. Luego se volvió hacia mí y dijo, «No sabía en qué me estaba convirtiendo». Asentí. Luego cerré la puerta, y por primera vez en meses le puse llave. Esa tarde caminé hasta el patio trasero. Me senté en el viejo columpio de madera que Harold construyó y escuché el viento moverse entre los árboles. El silencio se sentía distinto ahora. Ya no era hueco, era mío. 2 semanas después de que Miles y René se fueran, la casa empezó a sonar diferente. No más silenciosa, sino más llena. El silencio ahora tenía ritmo, como el tic-tac del viejo reloj de Harold que volví a poner en marcha, o el roce lejano de las ardillas en el tejado del porche por la mañana. Volví a tener espacio que no estaba embrujado por tensión. Empecé a reclamar rincones de la casa que no tocaba en años. El cuarto de costura, no para coser, sino para ordenar cartas y recortes viejos que siempre quise organizar. El ático, donde los diarios de guerra de Harold todavía estaban intactos. Hasta la despensa del sótano, todavía llena de frascos de porotos dardes en conserva y salsa de tomate. Algunos seguramente demasiado viejos para comer, pero llenos de recuerdo. Pero la paz no siempre dura mucho. Era jueves de mañana tarde cuando golpearon la puerta. No esperaba a nadie. Pensé que era un delivery. Pero cuando abrí, no vi un paquete. Vi a Gwen, la prima de Harold. No nos veíamos en años, no desde el funeral. Estaba en el porche,
envuelta en un abrigo largo color beige, el pelo gris plateado recogido. Se veía más pequeña que en mi recuerdo, y más vieja también, pero sus ojos no habían cambiado, agudos, sin parpadear. Me hice a un lado y la dejé pasar sin decir palabra. No se sentó. Se quedó parada en el centro de la sala mirando lentamente alrededor. Luego dijo, «Sabes, siempre me caíste mejor que tu cuñada». Solté una risa suave. Luego fue al grano. Escuché lo del traspaso y la LLC. Puede que no sepas esto, pero Harold vino a verme antes de irse. Me dijo que quería asegurarse de que tú quedaras protegida. Me senté despacio. Sacó del abrigo un sobre delgado. Me lo dio y dijo que lo guardara hasta que sintiera que era el momento. Lo miré. La letra era de Harold, en bloque perfecto. Lo puso en mis manos, me palmeó el hombro y se dio vuelta para irse. Eso es todo lo que vine a hacer. Él querría que lo tuvieras ahora. Y así se fue. No abrí la carta de inmediato. La sostuve un rato, sintiendo su leve peso, como si llevara algo más pesado que papel. Cuando finalmente pasé el dedo bajo el sello, la leí 2 veces antes de entender del todo. Harold había creado un segundo fideicomiso, no para Miles, no para ningún nieto, para mí. Había transferido la propiedad de la cabaña a mi nombre 2 meses antes de morir. En silencio, legalmente, era mía. La LLC que Miles creó nunca la tuvo realmente. Los papeles que presentaron, los traspasos, estaban construidos sobre una premisa falsa. La firma de Harold en su versión del título era una copia, no el original. Lo que Miles y Renee habían vendido era nada más que un espejismo. La tierra todavía me pertenecía. El corazón me latió fuerte mientras releía la última línea. Por si alguna vez necesitas recordar quién construyó esta vida contigo, nunca fueron ellos, fuimos nosotros. Me quedé sentada mucho tiempo después mirando los árboles más allá de la ventana, la respiración calma, el pecho apretado, pero esta vez no de dolor, sino de una extraña sensación de afirmación. A la mañana siguiente ya había llamado a Meredith. Le conté todo lo que dijo Gwen. Escaneé la carta y se la envié por mail. Ni siquiera intentó disimular su reacción. Esto lo cambia todo. En días, los engranajes legales empezaron a girar. El abogado que originalmente notarizó los documentos de Harold confirmó su autenticidad. El segundo fideicomiso era legalmente vinculante. La venta de la propiedad por parte de Miles a un inversionista de otro estado ahora era un desastre legal. La compañía de títulos ya había marcado inconsistencias y pausado la transferencia final de fondos. Casi podía oír las paredes cerrándose sobre ellos. Pero no sentí alegría, sentí pena, no porque dudara, sino por lo lejos que nos habíamos alejado, por cuán dispuestos estaban a borrarme por algo que ni siquiera podían conservar. Una tarde manejé hasta la cabaña sola. El aire estaba más fresco, el otoño se había instalado. Las hojas crujían bajo mis botas mientras caminaba por el sendero viejo que Harold limpiaba cada primavera. La cabaña se veía intacta, vacía, pero no rota. Abrí la puerta principal y entré. Olía a pino, cedro y tomillo. Puse la carta en la mesa de la cocina y luego preparé té. Esa noche me senté en el porche envuelta en la vieja manta de franela de Harold, mirando las estrellas aparecer en el cielo negro. El silencio esta vez tampoco era hueco, era sagrado. Y mientras escuchaba el viento moverse entre los árboles, me di cuenta de algo. Esto no era el final, era el comienzo de la parte de mi vida donde dejé de disculparme por sobrevivir, donde dejé de achicarme para hacer lugar a otros que nunca me dieron espacio. La parte donde recuperé lo que era mío, no solo tierra, sino yo misma. La llamada de Miles llegó un domingo por la tarde, una semana después de que el polvo legal empezara a asentarse. Yo estaba en la mesa de la cocina ordenando los álbumes de fotos viejos de Harold en 2 pilas, los que quería dejar afuera y los que por fin estaba lista para guardar. Su nombre apareció en la pantalla y lo miré unos segundos antes de contestar. No dijo hola. Dijo, nos gustaría invitarte a cenar.
Sin explicación, sin disculpa, solo eso. Dijo que René cocinaría, que querían hablar, aclarar el aire. Lo dijo como si yo no hubiera pasado las últimas semanas desarmando el desastre que crearon, pero dije que sí. Quería mirarlos a los ojos. La noche de la cena me puse el vestido azul marino que Harold siempre decía que resaltaba el azul de mis ojos. No me vestí para impresionarlos, me vestí para recordarme quién era. La casa estaba limpia, demasiado limpia. El olor a lavanda y limón era denso en el aire, casi artificial. La mesa ya estaba puesta con los platos finos de René y servilletas de tela que nunca usaba cuando era solo yo. René me recibió en la puerta con una sonrisa tensa. Miles estaba atrás, con cara de no haber dormido. La cena empezó con charla pequeña, cosas inútiles, el clima, noticias de los vecinos. René mencionó una nueva clase de pilates. Los dejé hablar. La comida estaba bien, insípida, pero comí cada bocado, despacio, tranquila. Entonces Miles por fin lo dijo. Hemos tenido unas semanas difíciles. El negocio de la cabaña se cayó, el comprador se retiró. Hay abogados de por medio. Ha sido estresante. Me miró entonces, no directo, más bien un poco al lado. Seguramente ya lo oíste. Asentí una vez. Luego dijo, queríamos decirte que estamos listos para seguir adelante, para dejar esto atrás como familia. Fue René la que agregó la última parte. Todavía eres bienvenida aquí, como si me estuviera ofreciendo una gracia. Apoyé el tenedor suavemente y crucé las manos. Qué amable, dije, pero traje algo conmigo. Metí la mano en la cartera y deslicé un sobre por la mesa. No la carta de Harold, una copia del archivo legal que Meredith había presentado esa mañana, el que congelaba formalmente los activos de la LLC que Miles creó usando mi nombre. René no lo tocó. Miles lo miró un momento antes de tomarlo. Leyó la primera página, luego la segunda. Su cara palideció. «Esto no es necesario», murmuró. No respondí. René dijo, «Estás siendo dramática». Eso me hizo sonreír. Luego dije, pasé 35 años al lado de Harold, construyendo lo que teníamos, sosteniendo a esta familia, y en una sola tarde ustedes dos decidieron que yo era prescindible, que no importaba. Hice una pausa y tomé un sorbo de agua. Vendieron algo que no era de ustedes, mintieron para hacerlo y me dejaron afuera en el frío. Me recosté en la silla. Así que no, esto no es drama. Esto es sobre límites, consecuencias. Miles abrió la boca, pero no habló. Luego dije lo que había ido a decir. Ya no tendrán acceso a ninguna de mis cuentas. He reescrito cada documento, el poder notarial, los fideicomisos, los contactos de emergencia. Sus nombres ya no están. Vi cómo el color se le iba de la cara a René. El aire en la habitación cambió. La actuación educada cayó. Agregué, no lo hago por rencor, lo hago por necesidad, por paz. Me levanté y me acomodé el vestido. La cena estuvo deliciosa, gracias. Ninguno se movió. Me acompañé sola hasta la puerta. Nadie me siguió. En el auto me quedé un momento antes de girar la llave. Mis manos estaban firmes. Mi pecho se sentía ligero. Cuando llegué a casa, preparé té. Encendí una vela en el porche y abrí la carta de Harold una vez más, solo para sentir sus palabras otra vez. Dormí profundo esa noche, y por primera vez en meses no soñé con nada. Solo silencio. Silencio pleno, sagrado. Pasó una semana desde la cena. No llegó nada, ni llamadas, ni disculpas, ni siquiera una tarjeta. Pero no la necesitaba. En cambio, me concentré en lo siguiente. Algo de lo que Harold y yo hablamos en susurros cerca del final, cuando su respiración se hacía lenta y empezó a hablar en ráfagas cortas y honestas. Deberíamos construir algo, dijo una vez. Algo que dure más que todo esto, más que la tierra, más que los nombres. En ese momento pensé que hablaba de la cabaña, pero tal vez quería decir algo más. Empecé a pasar las mañanas en la biblioteca pública del pueblo, no en la sección de ficción donde solía curiosear. Esta vez, abajo, en el pequeño cuarto del sótano donde había anuncios de iniciativas comunitarias clavados en corchos y avisos de reuniones municipales doblados bajo chinches. Saqué una carpeta que había traído. Dentro había notas que Meredith me ayudó a redactar.
marcos legales, plantillas de fundaciones sin fines de lucro. Las miré tanto tiempo que dejé de ver el texto y empecé a ver caras. Mujeres, mujeres mayores como yo, mujeres que habían trabajado, que habían dado, que habían sido borradas o silenciadas por las mismas familias que construyeron. Pensé en Carol, la enfermera que vivía en la calle de abajo antes de que sus hijos le vendieran el auto y la mudaran a un complejo de apartamentos a una hora de todos los que conocía. Pensé en Susan, cuya hija la engañó para que firmara su jubilación, dejándola con un solo dormitorio en su propia casa. Recordé cada conversación tranquila que tuve con ellas en porches y pasillos de supermercado. Todas las veces que no dijeron nada mientras querían decirlo todo. Así que lo hice. Presenté los papeles. La Fundación Lena, nombrada por mi abuela, una mujer que crió 5 hijos sola después de la guerra, y nunca se quejó, aunque tenía todo el derecho. La misión era clara: educar y empoderar a mujeres mayores de 60 que enfrentaban manipulación financiera y emocional por parte de sus familias. Ofrecer clínicas legales, talleres de habilidades y ayuda con vivienda para crear algo que les permitiera reclamar la vida que creían ya perdida. Meredith me presentó a una contadora jubilada llamada June, que se ofreció a ayudar sin costo. June había sido expulsada de su propia firma por sus hijos. Trabajaba con precisión y cero tolerancia a las tonterías. Luego llegó Ellie, una agente inmobiliaria viuda que perdió su casa cuando su hijastro falsificó su firma en una refinanciación. Me ayudó a buscar un pequeño local justo al lado de la parada de colectivo, fácil de llegar para cualquiera. La noticia corrió rápido. Al principio solo saludos de mujeres mayores en el diner, luego notas dobladas metidas en el bolsillo de mi abrigo en la iglesia, cartas manuscritas sin remitente, cortas, crudas, valientes. Las leí todas, las recordé todas. Una carta llegó de una mujer llamada Judith. Escribió: «Les di todo y ahora dicen que me lo imaginé. No necesito mucho, solo quiero sentir que existo». Llevé sus palabras conmigo días enteros. Organizamos el primer taller un sábado lluvioso. Compré muffins en el mercado y preparé café en una percoladora prestada. Vinieron 6 mujeres. Una lloró antes de que empezáramos. Otra trajo una pila de facturas sin abrir porque tenía demasiado miedo de leerlas. No me paré en un podio. Me senté con ellas al mismo nivel. Compartí mi historia. No toda, solo lo suficiente. Lo suficiente para que vieran que no estaba por encima, estaba al lado. Al final del taller, una mujer se quedó. Llevaba un abrigo bordó y tenía una pequeña foto en la falda. Era ella más joven con su marido, riendo en la nieve. Dijo: «No me río así desde hace años». Luego me miró, pero hoy estuvo cerca. Esa noche caminé a casa bajo la lluvia, los zapatos empapados, los dedos entumecidos, pero sentí algo que no sentía en meses. Firme, centrada, la clase de paz que no viene de ser elogiada o aceptada, la clase que crece de hacer lo correcto aunque nadie aplauda. Al día siguiente llamó Meredith. Dijo que el tribunal había fallado a nuestro favor. La LLC de Miles fue disuelta, los activos devueltos. La cabaña ahora estaba totalmente protegida. Le agradecí. Luego le dije algo que no había dicho en voz alta. Ganar el caso ya no era lo importante. Lo importante era esto: estas mujeres, este cuarto, esta onda. Y eso era algo que ningún documento podía deshacer. Guardé la carta de Judith en una cajita que tengo bajo la cama, junto con la foto de Harold y yo junto al lago y la carta que él dejó. Ya no pertenecían en estantes, pertenecían aquí, cerca, vivas. Y por la mañana volvería a estar ahí, como ellas, como yo. El periódico local publicó una nota pequeña sobre la Fundación Lena la semana siguiente. Una columnista llamada Bryn había asistido a una de nuestras sesiones de sábado y pidió sentarse callada atrás. No tomó muchas notas, solo observó. No esperaba nada, pero salió el artículo, una pieza tranquila y poderosa sobre mujeres redescubriendo su voz. No mencionó nombres, solo la esencia. Y de alguna forma eso fue más fuerte que cualquier título en negrita. 2 días después, recibí una llamada.
Era Michelle Everett. Se presentó como directora de programación de la filial local de PBS. Dijo que había leído el artículo. Luego preguntó si estaría dispuesta a hablar en su noche anual del legado de mujeres. Dudé. Había pasado meses reconstruyendo desde cero, poniendo tiempo y corazón en algo real. Pero todo había sido en lugares callados, notas dobladas, cuartos de biblioteca, café compartido. Esto era distinto, un escenario, luces. Aún así dije que sí. Lo hicieron en el viejo teatro del centro. Cuando llegué casi me doy vuelta, no por miedo, sino porque no estaba segura de que mi historia perteneciera en un escenario. Pero Meredith ya estaba ahí, esperándome cerca de la entrada con un vestido verde profundo. Se veía orgullosa de una forma que hizo que mis pies avanzaran. Me dieron 8 minutos. No leí apuntes. Hablé despacio, dejando que cada palabra saliera desde las costillas. Hablé de la tierra que Harold y yo guardamos 40 años. Hablé del silencio en que viví después de que se fue. Hablé del error que cometí al creer que el amor garantizaba lealtad. Y hablé del día que me senté frente a mi propio hijo y me di cuenta de que ya no me veía como madre, sino como escalón. Pero más que nada, hablé de lo que pasó después. No la venganza, no el tribunal, la reconstrucción callada. Las mujeres, la onda. Cuando bajé del escenario, los aplausos no vinieron en oleada. Vinieron suaves, constantes, del tipo que se siente más que se oye. No busqué a nadie en el público. Solo caminé de vuelta a mi asiento y me senté como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. El lunes siguiente llegó una carta a la fundación. Era de Miles. Corta, fría. Decía que había visto la transmisión, que esperaba que me abstuviera de usar asuntos familiares en discursos públicos, que estaba considerando opciones legales si continuaba. No respondí. No necesitaba. Esa misma tarde, Judith llegó temprano al centro. Trajo una canasta pequeña de muffins de lavanda y los puso en la mesa sin decir palabra. Mientras esperábamos a las demás, se inclinó hacia mí. Dijo que me había visto en la tele. Su voz era baja, un poco temblorosa. Luego dijo, por primera vez en años, creí que todavía importaba. No hablé. Solo tomé su mano y la sostuve ahí, cálida y quieta. Esa noche, mientras caminaba a casa, pasé por la vieja oficina legal donde Meredith trabajaba antes de abrir la suya. Las luces estaban apagadas, pero el vidrio reflejó algo que no veía en mucho tiempo. A mí, no la mujer doblada por el duelo, no la madre avergonzada en su propia casa, sino la que está de pie ahora, firme, entera. La verdad era que ya había ganado, no en el tribunal, no en los papeles, sino en cada carta, cada taller, cada mujer que cruzaba nuestra puerta insegura y salía un poco más erguida. La transacción final ya había ocurrido. Ellos tomaron la tierra, yo regalé el legado, y lo que recibí a cambio fue una vida sin disculpas, sin editar, sin reclamar. Y eso ninguna amenaza, ninguna carta, ningún silencio podía quitarme. La luz de la mañana por mi ventana no se sentía distinta, pero yo sí. No fue una gran revelación, más bien una quietud que se asentó en mis huesos. Por primera vez en años, no me desperté con una lista de cosas que arreglar, personas que proteger o silencios que tragar. Simplemente me levanté y preparé té. Afuera las hojas habían empezado a cambiar de color. Los rojos y dorados llegaron temprano este año. Me senté en el porche envuelta en el viejo cardigan de Harold y miré la brisa llevar pedazos del pasado en nuevas direcciones. No hubo respuesta a la carta de Miles y sabía que no la habría. Ya no tenía nada que defender.
Lo que sí tenía era una sala de espera llena de mujeres a las 10, cada una con sus propias batallas y traiciones, algunas más fuertes que la mía, algunas enterradas más hondo. Venían con cuadernos y vasos de papel y el tipo de cansancio que solo otras mujeres reconocen. No venían a escuchar mi historia, venían a recordar la suya. Y eso, me di cuenta, era el punto. La última vez que vi a Miles no fue en un juicio ni en un clip de noticias, fue en el estacionamiento de un supermercado 3 semanas después del evento de PBS. Se veía más delgado, no enfermo, solo más pequeño. Me miró, asentí, desvió la vista. Y eso fue todo. Sin palabras, sin apologías, solo espacio. A veces el silencio es una sentencia. Esa misma semana visité la tumba de Harold. No había vuelto en meses, no por enojo, sino porque ya no necesitaba hablarle a la piedra para sentirlo. Traje un girasol del jardín de la fundación y lo metí en el césped. Luego me quedé parada ahí, ojos cerrados, y dejé ir todo. El rancho, el tribunal, los documentos, los años que pasé rogando que me vieran dentro de mi propia familia. Dejar ir no siempre se siente como libertad, a veces se siente como duelo caminando solo a casa. Pero parada ahí, no estaba enojada, no estaba amargada. Solo era yo, una mujer con arrugas alrededor de los ojos, historias bajo la piel y una victoria tranquila en el pecho. Esa noche cerré el centro con llave y tomé el camino largo a casa. El aire estaba fresco, las calles vacías. No necesitaba compañía, no necesitaba reconocimiento. Ya había recibido lo que vine a buscar: paz. No la que viene de ganar, la que viene de ya no necesitar ganar. Ellos creyeron que podían borrarme de un testamento, de una casa, de la memoria. Pero yo me había reescrito en algo que nunca podrán tocar. El legado no es lo que dejas en una caja fuerte, es lo que dejas en las personas. Y el mío apenas está empezando. Si alguna vez sentiste que tu voz fue apartada, que tu valor estaba atado a la aprobación de alguien más, quiero que te quedes un momento más con esta historia. ¿Cómo se vería reclamar tu paz sin pedir permiso? Si esto tocó algo en ti, no estás sola. Comparte tus pensamientos abajo. Alguien más podría necesitar leer tus palabras esta noche. Sigamos la conversación por cada mujer que se está reconstruyendo en silencio, como Lena.